La realidad es que aunque existen miles y miles de razones para inmigrar aquí a Canadá, hay muchas cosas que no te dicen o personas o sitios que te malinforman y si tú no las consideras entonces vas a terminar por tomar la peor decisión de tu vida porque una de dos. O te quedas aquí viviendo infelizmente o te regresas a tu país donde posiblemente ya no tienes nada. Este video es muy importante, yo creo que es el video más importante que yo he hecho para todas las personas que están considerando venir a Canadá. Y sin afán de ofender a absolutamente nadie, estas son las 10 razones por las que no deben venir a Canadá. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales de contenido con formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá para ofrecer, no te olvides de suscribirte. Amigos, acompáñenme porque con este clima tan rico, tan delicioso, se me antojó un cafecito, un capuchino. Yo soy bien cafetera. Y para los que no han visto mi video del café, se los recomiendo mucho porque lo acabo de subir y están contratando. Entonces, se los voy a dejar en la descripción también para que lo revisen. No vengas a Canadá si no estás dispuesto a renunciar a muchas cosas que quizá en tu país no son un lujo, pero adivina qué, en Canadá sí. Y eso es desde que llegas, en el espacio en donde vives. Aquí en Canadá la mayoría de los inmigrantes llegan y como las rentas son tan caras y traen moneda de su país, pues lo que les va a alcanzar a muchos es vivir en un departamento pequeño. Por ejemplo, aquí en Vancouver hay departamentos pero tan pequeños y costosos en donde la gente está viviendo con 2, 3, 4 o hasta 5 extraños. Si ustedes tienen mascotitas, es caro mantenerlos aquí. Los gastos que hacen en su país, como su cafecito diario, la cervecita, un carro, hasta ir a la peluquería, es costosísimo. Entonces, darse una vida igual a como quizá la tenías en tu país, sí va a ser complicado al principio. Y eso que no estoy mencionando a las personas que tienen ayuda doméstica o que tienen niñeras en sus países, porque les tendrían que pagar el salario mínimo a una persona y no es barato. Entonces tienen que estar dispuestos a echarle todas las ganas, ajustarse el cinturón al inicio para que más adelante cuando ustedes ya tengan sus dolaritos, pues ya puedan tener una vida, muchísimo más cómoda. No vengas si no estás dispuesto a pasar el primer filtro en inmigración. Mira, todos lo han pasado, yo también. Y lo que ustedes deben de saber es que no se lo pueden tomar personal. Son oficiales, están haciendo su trabajo. Y cada vez, naturalmente, se van a poner más estrictos con la gente que viene como turistas. ¿Por qué? Porque muchos llegan aquí como turistas, pero para trabajar. Y lo están haciendo sin permiso de trabajo. Entonces, los van a presionar y les van a hacer las preguntas que ellos ya saben para poder sacarles toda la verdad. Y también es un volado, depende del oficial que te toque. Pero tienes que saber que ellos están en su derecho. Y si ustedes no ocultan nada, tranquilos amigos. Pero si se están poniendo agresivos con los oficiales, groseros, ellos claro que se pueden reservar el derecho de admisión. Es más, si tú tienes un permiso de trabajo, ahí abajo dicen una nota en letras chiquitas que eso no te garantiza entrar otra vez al país. Es una situación muy similar en Estados Unidos. Amigos, yo he estado hasta 1 hora en el famoso cuartito y yo sé que es incómodo, sé que es complicado, pero siempre y cuando tú estés tranquilo y hables con la verdad, nada malo tiene que pasar. No vengas a Canadá si tu intención no es legalizarte. Cuando me preguntan que si es una buena idea, mi respuesta es muy simple, no. Yo sé que muchas personas se van a molestar con este comentario, pero créanme, se los prometo, no es mi intención, no se los digo porque piense, solo los que entramos legalmente deberíamos de tener oportunidades, no. Yo creo que todos los seres humanos nos merecemos las oportunidades laborales y de mejor calidad de vida, pero créanme, que si vienen de esta manera, lo más probable es que van a sufrir. No se los recomiendo, por favor.
Canadá es muy diferente a otros países. Si tú quieres disfrutar de todo lo que Canadá tiene por ofrecerte, necesitas tu estatus legal. Por eso hay tantas personas que llegaron aquí y se regresaron a su país o los regresaron y hablan muy mal. Y yo les creo, porque miren, para empezar, para que alguien quiera rentarte, quiera contratarte, hay tantas personas que aún estando con su estatus legal les ha tocado la mala suerte de toparse con un empleador que se quiso aprovechar. Sí pasa. Afortunadamente, Canadá tiene también este apartado en el cual apoyan a los inmigrantes si llegan a pasar por alguna situación similar. Entonces, aprovecha alguno de los muchos programas que yo te comparto en mi canal. Este país está abierto a la inmigración, entonces no se cierren a la posibilidad de hacer las cosas de forma correcta. Amigos, estoy muy feliz porque hemos crecido muchísimo saliendo en noticias nacionales. Gracias a todo su apoyo y créanme que vienen muchas sorpresas para ustedes. Parte de la que ganamos siempre trato de ver la forma de destinarlas a ustedes. Lo único que a mí me llamó la atención y está relacionado al cuarto punto es que ahora están diciendo en las notas que yo emigré a Canadá desempeñándome en construcción. Y ustedes, que sé que vieron estos videos, pues conocen la realidad y saben que no es así. Y así como unos medios o fuentes pueden crear desinformación, ahora imagínense con simples videos que ustedes encuentran en Facebook, en YouTube o hasta en TikTok. No vengas a Canadá si crees todo lo que ves en redes sociales. Hay muchos temas de los cuales yo no he hablado para mi canal por una razón. Y es porque o se tratan de programas bastante difíciles o que ya caducaron o porque simplemente no son necesariamente verdad. ¿Y saben cuál es el problema? Que si una persona sube un material que no está del todo correcto, luego otra persona, por pereza, se copia el contenido y todavía con más errores. Y así se va haciendo la cadena y se va perdiendo la información. Por citar algunos ejemplos, emigrar a Canadá con trabajos en español, que sí, aunque podría suceder, amigos, es para casos muy específicos, principalmente gente que ya está en Canadá con su permiso de trabajo, gente que está en el campo. Universidad gratuita en Quebec, tergiversando la información real sobre los recortes de costos. ¿Por qué? Porque tampoco cuentan los gastos de renta, de comida, que para un inmigrante es altísimo. Yo, ustedes saben, la primera vez que vine fue como estudiante, pero con beca, todo pagado. Y aquí se los platiqué en este video que hice con Saúl, hasta el boleto de avión me lo compensaron, amigos. Otro ejemplo, incitar o invitar a la gente a que venga a trabajar como turista. No, amigos, hay tanta desinformación y la tarea de ustedes es leer las fuentes que les comparten. ¿Por qué? Porque ellos no se van a hacer responsables y al final quienes van a salir perjudicados son ustedes. Me vine a comer, amigos, porque ya hacía muchísima hambre. Esto me lleva al siguiente punto. Por favor, con todo respeto, no vengas a Canadá si piensas que un consultor o que un creador de contenido te va a resolver la vida y te va a traer para acá. Recientemente se nos hizo viral este video con la entrevista que le hice a Diego Saúl sobre su empresa de inmigración. Quiero aclarar que yo actualmente no estoy trabajando en sí con un contrato, con ninguna consultoría, tampoco les cobro yo a ustedes por ningún servicio, pero como dice la página del gobierno de Canadá y como lo dijo Saúl, si lees, no necesitas un consultor. Debes de saber que los únicos que te pueden dar consejo y cobrarte son los consultores con licencia, pero ellos ni te van a conseguir empleo, ni te van a traer aquí sin que tú pongas de tu parte. Es un trabajo en conjunto y no se te puede garantizar nada. Ustedes me pidieron la recomendación de un consultor y se los traje. Y él fue realmente el único que quiso responder las preguntas que ustedes tienen. Otros no han querido mostrar públicamente dicha información y está bien, es válido. Yo simplemente les traje a la empresa que a mí me pareció más transparente y por lo tanto en la que yo verdaderamente confío.
Los consultores, amigos, no son obligatorios, pero si quieren tener las cosas y el proceso un poquito más fácil, más sencillo, y si ustedes tienen el dinero para hacerlo, pueden contratar a CV Immigration en el link de la descripción de aquí debajo. No vengas a Canadá si no estás dispuesto a aprender inglés. Hay muchas oportunidades para emigrar a Canadá con un básico del inglés e incluso obtener tu residencia permanente. Es más, en Quebec te pagan por aprender francés, pero hay que ser realistas. Si tú no aprendes el idioma y si tú no vas superándote en el mismo, vas a batallar, sobre todo para poder crecer laboralmente, establecerte bien con tu familia. Entre más inglés sepas, mejores puestos vas a poder tener. Yo eso te lo aseguro y te lo firmo. No vengas a Canadá si no te vas a acostumbrar a las condiciones climatológicas. Ustedes pueden ver que aquí donde yo estoy, pues el clima para mí está delicioso. En Vancouver tenemos inviernos cortos, no tan fríos, veranos muy balanceados, pero es más cara la vida. Uno de mis suscriptores, amigos, recientemente obtuvo una oferta de trabajo en Yukon. A mí me llena de felicidad, me llena de orgullo, pero fíjense lo que le escribió esta persona. Y ya tiene likes ese comentario. Y tiene razón. Es una zona realmente fría. Yo incluso les hice un video hablándoles sobre esta provincia, pero, si esta persona viene a luchar, si viene a dar todo, entonces créanme, yo no dudo ni un segundo que le va a ir muy bien y que el frío no va a ser un problema. Aquí el invierno lo adaptas a tu estilo de vida, desde palear todas las mañanas, cuidar tu auto de la sal, esperar el autobús por más tiempo, tu alimentación. Si esta persona viene con toda la actitud, no le va a hacer ni cosquillas el invierno, pero deben estar conscientes de esto para que no los tome por sorpresa cuando lleguen. Tienen que hacer mucho ejercicio, comer chocolate para que no les pegue el estar encerrados, solos o sentirse tristes durante el largo y crudo invierno. No vengas a Canadá si no estás dispuesto a adaptarte a la cultura. Me refiero en todos los ámbitos: religión, idioma, ideología, civismo. Aquí lo vas a resentir desde que llegas. Muchas personas, sobre todo solteras o en pareja, rentan espacios, como yo les comentaba, que son compartidos y van a tener que vivir con gente de todo el mundo, chinos, afganos, rusos. Y no es sencilla la convivencia. Se escucha como algo interesante, divertido, y sí, quizá lo es al inicio, pero miren, si entre familias de la misma ciudad hay diferentes costumbres, ahora imagínense países que son totalmente diferentes en una sola casa. Tienes que abrirte, tienes que respetar sus creencias, su modo de vida. Vas a ver ideologías que se consideran liberales y no puedes ir por la vida criticándolas. Eso es muy mal visto y es algo delicado. Te voy a poner un ejemplo. Para mí no fue un shock ver parejas del mismo sexo o gente de otras religiones, pero para mí sí fue al inicio muy difícil vivir en un ambiente donde la gente abiertamente consume la María. Y sí me molestaba, lo voy a aceptar mucho, pero al final del día tú comprendes que cada quien su vida, que si ellos quieren y pueden, adelante. Ellos no están haciendo nada ilegal, amigos, es su derecho y no es mi asunto, no es mi vida, no es mi asunto, así que yo no estoy en posición de criticar. Bueno, amigos, antes de que me vaya a la despensa, porque tengo el refri ahorita vacío, les quiero platicar el siguiente punto. No vengas si no tienes paciencia. Si eres una persona muy impaciente, créeme, no lo hagas. Tengo gente que me dice, es que llevo meses buscando trabajo, todo es una mentira, nadie me llama. Amigos, están compitiendo con gente de todas partes del mundo y todos los procesos aquí son lentos. Se tarda el gobierno en darte un permiso para contratar extranjeros, se tardan en elegir a un candidato, tú te vas a tardar en pisar este país. Hay gente, suscriptores del canal, que ya tienen su oferta de trabajo, su proceso ya inició y todavía, adivinen qué, no están aquí. Y así es todo. Adquirir tu historial crediticio, rentar una casa más grande, comprar, conseguir un mejor trabajo, recibir la residencia permanente. Sí se necesitan muchos inmigrantes, muchos,
pero no van literalmente a abrirte las puertas para que todos pasen en filita, ponerles trabajo, casa. Es ilógico, ningún país hace eso. Así que para las personas que se molestan tanto porque dicen que si este país realmente necesita inmigrantes, ¿lo haría todo más fácil? Sí, sí lo está poniendo más fácil. Pero regalado tampoco. Es entonces paciencia desde sus países. Créanme que verdaderamente vale la pena. Razón número 10. Y el último, porque de plano no me lo puedo guardar, amigos. No vengas a Canadá si vas a ser esa personita que llegó, ya está aquí y por todos los medios, videos de YouTube, Facebook, grupos, comentarios, se la pasa diciendo que venir es súper difícil, que no se puede, que es imposible, que no lo intentes. A ver, yo les pregunto, entonces, ¿cómo es que ustedes llegaron aquí? ¿A poco son únicos y diferentes? ¿Cómo es que todos los inmigrantes que saben poco inglés, que no tienen estudios universitarios, que no vienen de dinero, están aquí? Yo los invito a que reconsideren sus comentarios y lo que tienen aquí, adentro, porque sí, hay Canadá para todos. Aún así, ¿emigrarías a Canadá? Platícame, ¿qué es lo que te daría más miedo de venir acá? Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.